Listo muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver cuadriláteros. Ya, los cuadriláteros recuerda que habíamos indicado que son, ¿qué cosa? Son polígonos, en este caso especialmente de cuatro lados. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo de turquesa es un cuadrilátero. Ahí está. Tenemos cuadriláteros cóncavos, que son de esta manera, y donde hay un ángulo que es mayor que 180 grados. Y un convexo cuando los ángulos son menores que 180 grados. Los elementos ya lo conocemos, sabemos que son los vértices, sabemos que son lados, sabemos que son ángulos. Todos estos son cuatro. Las diagonales, las de rojito, ahí está, las que cruzan, las que se cruzan. Y el perímetro sabemos que es el borde de toda la figura. ¿Ya? Ahora, hay que tomar en cuenta acá nociones elementales como por ejemplo ángulos en paralelo, que ya lo vimos, nociones de propiedades básicas de los triángulos, porque vamos a aplicarlos aquí, ¿ya? Vamos a ver algunas propiedades generales. Propiedad general de todo cuadrilátero es que la medida de sus ángulos va a sumar 360, ¿ya? Y va a haber también algunas propiedades esenciales, como por ejemplo aquí, ¿no? Si partimos de dos bisectrices y se interseca, este ángulo va a ser igual a ¿qué? A la semisuma de los ángulos que están afuera. O bueno, internamente, pero están fuera de X, ¿no? Me refiero a eso, ¿ya? Lo mismo aquí, ¿correcto? Vamos a demostrar esto. Ojo, vamos a demostrar, ¿ya? Simplemente para que te des cuenta de que como con nociones básicas se llega a esto de aquí, ¿correcto? Y vamos entonces. Esta bisectriz lo voy a prolongar hasta la base. Ahí está, lo estoy prolongando. Muy bien, entonces me forma una figura, un triángulo, mira, ¿ve? Un triángulo donde ya sé esta propiedad. La suma de ángulos internos me da el ángulo externo. O sea, quiere decir que phi más alfa vendría a ser acá, ¿cuánto? Este ángulo de aquí. Luego me doy cuenta que acá se forma un triángulo. Y ese triángulo nos dice que x más phi más alfa más beta, ¿cuánto es? 180. Entonces le pongo ecuación 1. Luego, por propiedad elemental de todo cuadrilátero, sabemos que suman ¿cuánto? 360. O sea, quiere decir que phi más 2 alfa más tita más 2 beta es 360. De aquí yo le saco la mitad convenientemente a toditos, ¿ya? Entonces sería phi medios más alfa más beta más tita medios es igual a 180. Ya tenía, perdón, 180, acá nuevamente tenía 180. Son iguales, ¿cierto? Entonces igualo, pues, ¿no? Esta ecuación con esta ecuación. Ahí está. Y me va a resultar esto de aquí. Me doy cuenta que alfa más beta se anulan porque son positivos en ambos lados. Entonces me quedaría x más phi. Y acá sería phi, phi medios más tita medios. Despejo x, quiere decir que me voy a quedar solamente con x. Este phi pasaría al otro lado. Ahí está. Phi medios menos phi saldría menos phi medios. Como nos vamos a encontrar con fracciones homogéneas, entonces tita menos phi va a ser entre 2. X, entonces resulta que tita menos phi sobre 2. Y ya está demostrado por qué resulta esto. ¿Ya? Muy bien muchachos, entonces no nos hagamos, digamos, dificultades cuando ya sabemos, ¿ves? Que conocer nociones previas nos va a ayudar mucho a demostrar algunos elementos un poquito complejos. ¿Ya? No hay problema. Muy bien, vamos a ver entonces ahora sí la práctica. Muy bien, acá nos dicen calcular x, ¿correcto? Nos dicen calcular x. Fíjate, ¿no? Estamos hablando de un cuadrilátero. Ahí está. Y ya sabemos por propiedad esencial lo que anteriormente habíamos visto, que la suma de ángulos internos en un cuadrilátero, ¿cuánto es? 360. Y acá me están preguntando x, y yo me doy cuenta, x es un ángulo. Muy bien, entonces diría lo siguiente, pues, ¿no? Solución, ¿no? Por propiedad, ¿no? Por propiedad. Por propiedad. Listo. Se sabe que, vamos a poner acá, que 90 ángulo A más el ángulo B, 3x más ángulo C, sería 90
más ángulo D sería 2x. ¿Cuánto es, muchachos? Eso es 360. 90 y 90 son 180, pasa al otro lado, sería 180, ¿cierto? Claro, 360 menos 180 es 180. 3x más 2x, 5x. Ese x lo despejo, el 5 pasa a dividir, entonces sería 30 y 36. Ya, entonces acá hemos utilizado la propiedad esencial de los cuadriláteros. Vamos a ver otro ejercicio. Muy bien, dice lo siguiente: las bisectrices interiores de los ángulos B y C de un trapezoide ABCD. Ya, vamos a dibujar un trapezoide, una especie de... es una particularidad de un cuadrilátero, ya. AB, esto sería C, correcto, dice ABCD. Se intersecan en N, quiere decir que las bisectrices de los vértices B y de C se intersecan en el punto N, ahí está. Tal que la medida de BNC es 124, muy bien. Y nos piden calcular la medida de A y la medida de D. Esto es A y esto es D. Entonces, yo lo voy a llamar a esto X y esto lo llamé Y. Muy bien, entonces nos piden calcular acá la medida de X más Y. Eso es lo que tenemos que encontrar y eso va a ser nuestro objetivo. Me doy cuenta que son bisectrices y anteriormente yo había visto lo siguiente, ¿no? Acá está, miren la propiedad. Cuando son bisectrices interiores, ¿qué pasa? Ese ángulo vendría a ser la semisuma de los dos ángulos que no son bisectrices, es decir, que están fuera de X. Ahí está. Entonces eso lo vamos a aplicar aquí. Me están diciendo que 124, en pocas palabras, va a ser igual a ¿cuánto? A la suma de los dos ángulos que no son bisectrices, o sea, X más Y. Muy bien. Y esto sobre 2. Inmediatamente deduzco lo siguiente, ¿no? X más Y va a ser igual a ¿cuánto? Este 2 pasaría a multiplicar allá, 2 por 4 sería 8, sería 248, ¿no? Ahí está. Listo, y efectivamente, ¿no? Eso es lo que me piden, la suma de esos dos ángulos. Entonces sería 248. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces hemos dado cuenta que aplicando algunas nociones básicas podemos llegar a terminar algunos ejercicios también que son elementales, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos a ver lo que vendría a ser un trapezoide. ¿Ya? Como recuerdas, trapezoide vendría a ser también una especie de cuadrilátero. ¿Ok? Y los trapezoides pueden dividirse en asimétrico o en simétrico. Vamos a recordar acá la noción de simetría que ustedes hicieron en primaria. Por ejemplo, tenemos un triángulo. Si yo hago un corte en su eje de simetría, me voy a dar cuenta lo siguiente, ¿no? Esto de aquí tiene igualdad con esto de aquí, o sea, es decir, este eje hace que, o esta figura, mejor dicho, perdón, a partir del eje es simétrico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver justamente aquí también, simetría. Cuando es asimétrico quiere decir que no va a tener, digamos, en este caso, no va a haber una cierta igualdad, ¿no? Si nosotros trazamos, la figura de aquí va a ser distinta a la figura de acá. ¿Ya? Mientras que el trapezoide simétrico dice que sí, ¿no? Guarda cierta simetría respecto a sus diagonales. Por ejemplo, vamos a verlo aquí, ¿ya? A ver, vamos a dibujar. Muy bien, entonces mira, ¿no? Me doy cuenta de lo siguiente, ahí están sus diagonales. Dice que sus diagonales van a formar simetría, ¿no? Muy bien, vamos a ver lo siguiente entonces. Fijémonos aquí, este es B, esto es C y esto es D. Muy bien, sus diagonales, mira, se intersecan perpendicularmente, ¿correcto? Ahora de acá salen bisectrices. Me doy cuenta que el ángulo BCD, si sale una bisectriz y es perpendicular aquí, esto sería un triángulo isósceles, ¿correcto? O sea, quiere decir que si esto es A, esto también es A. Ahora me voy al triángulo BAD. También, ¿no? Sale una bisectriz alfa alfa, llega aquí, perpendicular, también es 90 grados,
Muy bien, y me doy cuenta que sus ángulos beta beta son, ¿qué cosa? Son también iguales. Entonces estoy hablando también de otro triángulo isósceles. O sea que si esto es B, esto sería B. Ahí está. ¿Ya ves? Entonces cuando nos digan que un trapezoide es simétrico, va a ocurrir esto de aquí. Dos de sus lados consecutivos van a ser iguales. ¿Ya? Ahí está. Ya chicos, entonces vamos a ver un ejemplo siguiente. Muy bien, acá me dice en la figura mostrada hay el perímetro del trapecio simétrico. Ah, ya, es un trapecio simétrico, entonces me está hablando de esto. ¿Ya? Esa es simetría, dice. Muy bien, sabemos que cuando hay simetría, las diagonales se intersecan en 90 grados. Ahí está. Y sabemos que sus ángulos consecutivos son iguales. O sea, se forman triángulos isósceles, ¿no? Si este es alfa, esto también tiene que ser alfa. O sea, quiere decir, si acá es 30, ¿cuánto sería acá, muchachos? Profe, 30. Ah, muy bien. Entonces me faltaría hallar esto, porque sé que también esto es igual acá. Pero me da, mira, tengo un triángulo rectángulo, 6 y 8. Triángulo rectángulo de 6 y 8. Eso inmediatamente me lleva a pensar, ¿qué cosa? Poder ayudarme del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras, esto me va a resultar 10. Pero como ya sé que acá también hay un triángulo isósceles, entonces esto también resultaría 10. Muy bien, entonces me piden hallar el perímetro, que es el contorno. Sería 30 más 30, 60, más 10 sería 80. O sea, quiere decir que el perímetro, así se ejemplifica, sería 30 más 30 más 10 más 10. ¿Correcto? Y eso sería ¿cuánto? 60, 80, ¿no? 80. Muy bien. Listo. Ahora, otra manera de poder hallar esto es lo siguiente. Ya nosotros conocemos, ¿recuerdas lo que vendría a ser? Triángulos de 37 y 53. Si tú te das cuenta, esto de aquí es un triángulo de 37 y 53. ¿Ya? Por eso que es fácil hallarlo. Correcto, muchachos. Entonces, bueno, espero que les haya servido. Vamos a aplicar algunas nociones. Y en su práctica también, ¿no? Corresponde aplicar estas nociones de aquí. Ya, muchachos, listo. Entonces, cualquier duda, ya saben, me lo hacen saber. Cuídense.